De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, a ver, de un lado pareciera haberse encaminado la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Según dijo el fin de semana Martínez, el nuevo jefe del bloque del Frente de Todos, espera que el proyecto se apruebe en la Cámara de Diputados al menos el 20 de marzo. Antes, el 1 de marzo, va a ir a inaugurar las sesiones ordinarias Alberto Fernández. Y está el compromiso de Martín Guzmán ante exigencias que planteó Cristina Fernández de Kirchner, aunque no lo hizo públicamente, de que, por un lado, el proyecto va a entrar por diputados, es decir, que no va a ir primero al Senado, donde está Cristina Kirchner, y por otra parte que va a mandar. Lo que tiene que autorizar el Congreso es un nuevo endeudamiento para que el fondo le preste el monto equivalente al que le había dado a Macri para empezar a pagar los vencimientos de ese acuerdo y tener la plata disponible cuando viene el vencimiento. Y plata neta recién debería empezar a pagar, según este nuevo plan con el fondo, dentro de 2 años y medio. Pero que va a adjuntar también los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario, que tienen que ver con las revisiones trimestrales, buscar una tasa de interés positiva, bajar el déficit fiscal, etcétera, etcétera. Todo eso, según Martín Guzmán se comprometió a pedido de Cristina Fernández de Kirchner, va a estar también en la información que le van a mandar al Congreso. Ahora, Alberto Fernández, mientras tanto, también mucho insistió la oposición, bueno, pero Cristina Kirchner no hizo una palabra. Bueno, a esta altura es cierto que el silencio de Cristina Fernández de Kirchner, después que se haya firmado el acuerdo, sobre todo genera la incertidumbre respecto a qué puede pasar cuando hable finalmente. Por ahora hay un esfuerzo de Alberto Fernández de tratar de contener la crisis que se desata con la salida de Máximo del bloque del Frente de Todos. Pero también es una forma de contenerlo bastante particular, porque lo deja muy expuesto en ciertas cosas. ¿A qué me refiero? Bueno, una cosa es que haya cerrado la paz con Guado de Pedro, que es una figura muy relevante dentro de la Cámpora, la organización que conduce Máximo Kirchner. Y de hecho se decía, había una tapa en la revista Noticias en la que estaba Guado de Pedro y hubo como empapelaron algunos cartelerías de la ciudad de Buenos Aires con esa tapa, planteando un poco que era como el nuevo candidato que querían lanzar desde la Cámpora. Pero más allá de eso, lo que quiero decir, unas cosas que él haya cerrado este acuerdo con Guado de Pedro para preservarlo en un cargo muy relevante, como es el Ministerio del Interior, y que lo haya llamado Guadito en ese proceso. Y otra cosa son otras cuestiones que Alberto Fernández, quizás en pos de no escalar el conflicto, deja pasar. Una de las cosas más desconcertantes por todo lo que está pasando en Corrientes es la permanencia de Juan Cabandier al frente del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Por qué digo? Porque Cabandier no tiene ninguna especialidad vinculada a temas de medio ambiente. Es el cargo que en el reparto de cargos finalmente quedó vacante y es el que le dieron en ese contexto, pero no es alguien que tuviese contacto con esos temas. Y desde que estalló la crisis con lo de la provincia de Corrientes, que tiene el 10% de su territorio quemado, realmente ha sido muy desconcertante que no haya viajado de una a la provincia de Corrientes, que no se haya puesto en contacto con el gobernador, que se haya ido a Barbados a hablar del cambio climático en el Caribe, en el medio de lo que estaba pasando en Corrientes. Es cierto que las condiciones que hacen que esto ocurra tienen que ver con una sequía muy grande, con la Niña, con el cambio climático, pero la respuesta del Estado frente a eso puede ser mejor o peor, y el espectáculo ha sido bastante bochornoso de las peleas que ha tenido. Está más ocupado en pelearse con el gobernador que en trabajar juntos. De hecho, ni siquiera Alberto Fernández se acercó a la provincia de Corrientes, dijo que si lo hacía iban a decir que era un oportunismo, pero si las cosas hubiesen estado mejor con el Ministerio de Medio Ambiente, seguramente hubiese podido viajar. Se te está quemando el 10% de una provincia y además de una biodiversidad muy particular como esto, los humedales, los esteros de Liberá que están en juego. Es muy raro, ¿no? Además que el presidente deje un frente abierto. Ya había tenido problemas con Cabandier cuando se discutió la exploración offshore hidrocarburífera frente a las costas de Mar del Plata, porque Cabandier firma ese decreto, pero después no sale a ningún lado a defenderlo. Y lo otro desconcertante en esto que digo tiene que ver con lo que pasó con Luana Volnovich. Luana Volnovich es otra figura importante de la Cámpora. Uno puede entender que Alberto Fernández diga, bueno, no le voy a sacar lo que se consideran cajas.
todo lo que tiene que ver con el PAMI y la ANSES, a cargo de los cuales hay dos integrantes de la Cámpora, que son Raberta y Volnovich, tienen representación territorial en todo el país, con lo cual es algo muy importante dentro de la construcción política de la Cámpora. Entonces, bueno, sacar a Luana Volnovich del PAMI por ahí es mucho, pero Alberto Fernández había dicho, después que a Luana Volnovich le sacaron una foto en el Caribe veraneando en México en el medio del mes de enero, cuando el gobierno promovía a través del previaje que se veraneara en la Argentina, y además había suspendido los pagos en cuotas a las tarjetas, con lo cual decía, bueno, si van a veranear, mejor háganlo acá. Pero además, sobre todo el tema fue que ahí descubrió Alberto Fernández que el segundo del PAMI era pareja de Luana Volnovich, es Martín Rodríguez. La explicación después fue que esto ocurrió, que fueron parejas después que estaban en el PAMI, pero en todo caso no se van los dos juntos, que es lo que pasó. Entonces dijo, bueno, uno de los dos se tiene que ir. ¿Qué pasó el viernes? Cuando Alberto Fernández decide hacer un primer acto por primera vez con Luana Volnovich, se juntan, anuncian un cambio relevante que tiene que ver con la posibilidad de que los afiliados al PAMI elijan especialistas. Alberto Fernández la felicita a Luana Volnovich, pero ¿qué pasó? Estaba sentado en primera fila Martín Rodríguez, el segundo del PAMI. Y eso mina mucho la autoridad presidencial. Si el presidente dijo, uno de los dos se tiene que ir, y cuando él le tiende una mano y dice, bueno, hagamos un acto juntos, aparece sentado en primera fila el que se supone que tenía que dejar su cargo, la verdad es que en ese ejercicio de tratar de no escalar el conflicto, también muchas veces lo que termina ocurriendo es que se horada mucho la autoridad presidencial y termina Alberto Fernández no tomando un montón de decisiones que daría la sensación de que necesita tomar si realmente, como dicen, esta es su etapa de los próximos 2 años, finalmente, porque se suponía que la ventaja de la salida de Máximo Kirchner del frente de la conducción del bloque era que le daba mayor libertad para defender a Guzmán, a Culfas, para hacer más albertismo y hacer por lo menos lo que él cree, porque en ese equilibrio finalmente termina no pasando nada. Todos se quedan, van igual, se generan estos conflictos públicos. Él no puede viajar a Corrientes porque Cabandier gestionó muy mal la relación con el gobernador de la provincia de Corrientes y termina él en un acto donde están sentados los dos funcionarios, los cuales él había dicho que uno de los dos por lo menos se tenía que ir.